Hola a todos, les damos la bienvenida a este podcast donde abordaremos un tema de gran importancia, el derecho internacional humanitario y el conflicto armado interno en Colombia, enfocándonos en las reglas que se deben cumplir en medio del conflicto. Bueno, Colombia ha vivido durante décadas una situación muy compleja con distintos actores armados y en medio de todo esto surge una pregunta muy directa. ¿La guerra tiene reglas? ¿Y esas reglas realmente se aplican en Colombia? Para responder a esta pregunta, vamos primero a explicar qué es el derecho internacional humanitario y luego cómo esas reglas se ven en el caso colombiano. Bueno, para empezar, el derecho internacional humanitario es el conjunto de normas que se aplican cuando hay un conflicto armado. Este no busca evitar la guerra, sino ponerle límites. En palabras más simples, es como decir, incluso en medio de la guerra hay cosas que no se pueden hacer, sobre todo cuando afectan a la población civil. Y esto es muy importante para Colombia, porque aquí no estamos hablando de una guerra entre países, sino de un conflicto interno. Es decir, un conflicto armado no internacional. En este tipo de situaciones, el DIH se sigue aplicando y obliga a todos los actores armados a respetar unas reglas mínimas de humanidad. Reglas del derecho internacional en el conflicto colombiano. Ahora entrando ya en el caso colombiano, es clave entender cuáles son esas reglas que establece el derecho internacional humanitario y cómo deberían aplicar. La primera y más importante es el principio de distinción. ¿Qué significa esto? Que se debe diferenciar entre combatientes y civiles. En otras palabras, la población civil no puede ser objetivo militar de ataques bajo ninguna circunstancia. Otra regla importante es la prohibición de ataques discriminados. Es decir, no se pueden atacar sin tener claro a quién se está afectando, especialmente en zonas donde hay civiles. También está el principio de proporcionalidad. Esto quiere decir que no se puede causar daños excesivos a la población civil para lograr un objetivo militar. Por ejemplo, no se pueden destruir una zona, destruir un área, destruir un municipio solo por atacar o afectar a una sola persona. Otra regla muy clave es la protección de personas fuera de combate. Por ejemplo, las personas que se rinden, personas heridas, personas capturadas. Estas personas deben ser respetadas y protegidas y garantizarles sus derechos. Además, el derecho internacional humanitario prohíbe completamente los tratos crueles. Por ejemplo, crueles o inhumanos, como la tortura o el maltrato. Eso está totalmente prohibido. Y finalmente establece la protección de la población civil. Esto evitando situaciones como el desplazamiento forzado o la afectación de bienes civiles. Estos son las reglas en el conflicto de Colombia. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Si se cumplen o no? Ahora bien, después de entender estas reglas, vale la pena preguntarse si realmente se cumple en el caso colombiano, y la realidad es que muchas personas no. A lo largo del conflicto se ha visto situaciones donde estas normas no se respetan. Por ejemplo, las afectaciones a civiles, desplazamientos forzados y otras acciones que van en contra del DIH. Esto demuestra que el problema no es la falta de normas, sino su aplicación en la práctica. El DIH existe,
y pues es claro, pero él está en que todos los actores armados lo cumplan realmente. Bueno, para cerrar podemos decir que el derecho internacional humanitario sí establece reglas claras para los conflictos armados, incluido el colombiano. Estas son reglas que buscan proteger a las personas y limitar la violencia. Pero el gran desafío sigue siendo su cumplimiento en la realidad. Entender esto nos permite analizar mejor el conflicto y reflexionar sobre la importancia de respetar la vida humana, incluso en medio de la guerra. Muchas gracias por escucharnos.